Ok, ahí está. Ahí se me ve. Sí, ahí se me ve. Muy bien, pues buenas noches a los que están presentes el día de hoy. También les menciono que estamos transmitiendo en vivo y en directo por nuestra página de Facebook de Crecer en Armonía. Y el día de hoy vamos a hablar de una temática que sin ninguna duda es muy importante. Es el tema del cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestros seres queridos, con nuestra familia, en el hogar y esos conflictos que se van presentando en la vida cotidiana que a lo mejor nosotros pues no sabemos cómo manejar y que en ocasiones nos invaden, ¿no? Y nos ciegan. Ese enojo, ese miedo, esa tristeza, esa angustia, ese malestar que termina proyectándose en la vida no solo nuestra, sino en la vida pues de nuestros hijos, de la pareja, de las personas que más amamos. Entonces, debido a esta temática o debido a estas razones, lo que yo quiero el día de hoy es platicarles a ustedes y brindarles un poquito de información, algunos puntos de vista, unas perspectivas diferentes de lo que puede o no estar sucediendo y cómo hacer para poco a poco ir cambiando esta forma conflictiva de relacionarnos con las personas que más amamos. Bueno, en principio vamos a empezar a hablar un poco del conflicto. En lo general se entiende que el conflicto es visto desde un punto de vista netamente negativo. Cuando uno escucha la palabra conflicto, ya está imaginando pues pelea, riña, jalada de pelos, insultos, ¿no? Sin embargo, el concepto de conflicto va mucho más allá. Cada conflicto o cada circunstancia en la que nosotros sencillamente no estamos de acuerdo con la forma de pensar, entender o ver la vida del otro, termina convirtiéndose en un conflicto en el momento que nosotros queremos imponer nuestra individualidad sobre el otro. En el momento que queremos que el otro sea conocedor de mis gustos, de mis preferencias, de mis actitudes, de mi forma de entender la vida, pero no solo conocedor, sino también que comparta eso que nosotros entendemos o vemos. Y es ahí que viene el problema. Cuando nosotros invadimos el espacio vital de nuestro prójimo, procurando o buscando que sea él el que entienda qué pasa o qué hay detrás de mi piel, empiezan los conflictos. Hay algo que se llama en psicología el concepto de cotejación. Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos esperando que sea el otro el que nos entienda, esperando que sea el otro el que solucione nuestros problemas. Y a veces pues terminamos creyendo que es el otro el único causante de mi malestar, de mi conflicto, de mi problema. Recuerdo una vez en una oportunidad cuando estaba realizando una conferencia en México y había terminado pues ya más o menos eran como 40, 50 personas y había pasado una semana de esa conferencia y yo ya estaba pensando en la siguiente conferencia que eran otras 40 personas más. Y recuerdo que mi mente estaba muy focalizada en el hecho de la conferencia que iba a realizar, ¿no? Y recuerdo que estaba tan focalizado bajando la escalera y sentí que algo pasó por mi lado izquierdo. Y no me percaté qué era, ¿no? Ni siquiera me di cuenta si era persona o qué, porque estaba demasiado focalizado, yo pensando en la gente que iba a venir, en atenderla. Y cuando regresé a la sala, una persona me esperaba en la puerta y me dijo, ¿cómo es posible que usted, doctor, sea tan maleducado y que no me haya saludado y que no me recuerde? Porque yo la semana pasada levanté mi mano y le dije una pregunta y usted me respondió y me parece muy mal que usted me trate de esta forma. Y la persona pues me empezó a mostrar o a decir todas sus incomodidades, ¿no? Y la verdad es que yo no entendía por qué. Hasta que dentro de la conversación ella dio a entender que ella pasó por mi lado y me saludó. Y ella creía que yo necesitaba estar despierto y consciente de su saludo y de su vida y de lo que ella sentía. Entonces, ella me estaba responsabilizando a mí de su deseo de querer ser saludada. Y no es que yo no quería saludarle,
era que sencillamente yo estaba metido en mi mundo, estaba bien focalizado en las cosas que necesitaba hacer. Si yo me hubiese percatado de la presencia de ella, lo común en mi vida cotidiana, pues yo saludo. Pero este no fue el caso. Entonces esta persona se tomó tan a pecho y ella creyó que yo estaba en la obligación de saludarle y tomarle atención. Y esto es una de las razones del por qué normalmente tenemos conflictos en nuestra vida cotidiana. Estamos esperando que sea el esposo, que sea el hijo, que sea la mamá, el papá, el que sepa qué pasa en nuestra mente, el que conozca nuestras necesidades, el que las identifique así como un lector, como un escáner. Ah, ya sé lo que te pasa, tú estás así, así, así. Y la realidad no es esa. La realidad es que la única persona que sabe cómo vives tú, qué experimentas tú y qué sientes tú, pues no hay otra que no sea tú. Entonces es importante reconocer nuestra individualidad y empezar a dejar de pensar que es el otro el que debe conocernos ya y saber cómo pensamos. Por eso hay que aplicar esta técnica de cotejación, dejar el imaginario, las creencias, las hipótesis, las ideas de lo que el otro debería pensar y simplemente preguntar y decir directo, en este caso en el ejemplo que les doy, disculpe, señor psicólogo, ¿no? O caballero, o joven, dígame usted, ¿por qué no me saludó cuando yo pasé por su lado? ¿Me tiene cólera? ¿Está enojado conmigo? ¿Está resentido? ¿A lo mejor no me vio? ¿Qué pasó? Entonces a mí esta persona me da la oportunidad de yo comentarle qué estuvo pasando en mi interior. Pero si nunca me da la oportunidad de comentarle, esa persona se va a ir de ahí creyendo su hipótesis, su conclusión. Y el conflicto se va a generar no específicamente porque yo no la quiera o no me importe. Se va a generar porque la otra persona no me dio la oportunidad de cotejar. Y eso pasa actualmente en nuestra vida cotidiana con nuestros esposos, con nuestros amigos, con nuestra esposa. No le estamos dando la oportunidad de abrirnos, aperturarnos a través de la comunicación para poder saber qué está pasando. Entonces, desde ahí ya empezamos viendo que la mayoría de los conflictos no ocurren por el propio conflicto en sí mismo, sino por la interpretación que hace la gente o las personas de las cosas que están pasando. Ya vamos un detalle. Primer detalle, apertúrate, porque aquí viene pues la parte un poquito tediosa, ¿no? El hecho de que tú cotejes hace que tú seas un libro abierto, ¿no? Porque en el caso de esta persona que creyó que yo no la quería o no le había tomado atención o que no era importante para mí, por eso no le saludé, si ella expone eso, me da a entender a mí que es su pensamiento de ella, ¿no? Que es su forma de entender de ella. Y eso es lo que a veces nosotros no deseamos. No deseamos desnudar nuestra mente al frente de otra persona. Y eso de ahí genera también conflictos. Porque en el caso de esta persona, pues que esporádicamente viene, ¿no? A una consulta o viene a una conferencia, no, yo no tengo por qué contarle mi vida. Pero ¿qué pasa con tu esposo? ¿Qué pasa con tu hijo, con tu mamá, esas personas que están constantemente en tu vida y tú no le estás dando la oportunidad de apertura, ni ellos a ti, ni tú a ellos? Obviamente eso está generando bastantes conflictos. Muy bien. El otro punto importante que quiero mencionarte el día de hoy es sobre tus hábitos emocionales, que también es un generador de conflicto. Nosotros estamos llenos de creencias y una de esas creencias es el tema de responsabilizarte a ti de mis estados emocionales, pero a veces no nos percatamos cómo responsabilizamos a otros. Así que voy a hacer un ejemplo para entenderlo. Imagínate que tú te encuentras actualmente, pues, en la sala de la casa, ¿no? Y de repente se cae algo se cae fuertemente, ¿no? Una olla, vamos a poner, ¿no? Una olla se cae. Entonces, en la sala de la casa, tres personas escuchan que una olla se cae. Entonces, Marta se asusta. Miguel se pregunta, ¿qué pasó?
Y Juan se entristece porque se da cuenta que se rompió, se rajó una ollita que él tenía, que era un regalo de su mamá. Son tres emociones distintas para el mismo evento. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación de la olla cayéndose no genera emociones. Es uno interpretando los eventos que ocurren en la vida. Por lo tanto, en este caso, en el ejemplo que les doy, hay tres interpretaciones sobre la olla cayéndose. Y esas tres interpretaciones generan en cada persona diferentes estados emocionales. En este ejemplo, miedo, sorpresa, enojo, vamos a suponer, ¿no? Porque se rompió la olla. Es ahí otra de las razones del por qué nosotros generamos conflictos en el hogar. Porque estamos creyendo que son las circunstancias y las otras personas que generan emociones en nosotros, cuando la realidad es que el que posee el sentimiento o la emoción es uno. Ellos no están viviendo tu enojo. La olla en el ejemplo no está viviendo tu tristeza. La otra persona que tienes al frente no está viviendo tu angustia. Por lo tanto, todo esto pasa solamente en ti y en nada más que en ti. Y es ahí la importancia que tú empieces a responsabilizarte de tus emociones y sigas colocándole toda la responsabilidad a las personas que te rodean. Por ahí alguien me puede decir, ay, pero señor psicólogo, pero a veces mi marido, mi esposa, mi amigo es tan fregado, tan molesto que me hace enojar. Atento. Atento con esas frases, con esas creencias ocultas que están ahí, porque en realidad nadie te hace enojar. Tú te enojas, nadie te hace enojar. La otra persona te puede decir lo que considere, de la forma que considere, de la manera que quiera presentarte las cosas, pero eres solo tú el responsable de filtrar esa información a través de tus propios hábitos emocionales, a través de tu propio entendimiento de vida, sacar una conclusión y tener una respuesta frente a eso. Entonces, pregunta para ti, en modo de ejercicio. Tú dices frases en tu vida como, por tu culpa me siento así, me has hecho enojar. Si tú fueras más detallista, yo también lo sería contigo. Ya ves que me haces enojar cuando te comportas mal, hijo. Si te comportaras bien, yo no te castigaría. Si alguna vez tú has escuchado estas frases o tú misma o tú mismo las has utilizado para interactuar con otras personas, eso quiere decir que tú estás viviendo la creencia de que otra persona te hace sentir cosas a ti. Y en realidad esto es muy conflictuoso en tu vida porque no te haces responsable de tus propios estados emocionales. Y mientras tú sigas viviendo con esta creencia, tú vas a hacer esto. Vas a entregar el control remoto de tu vida a la persona que se supone está generando tu emoción. Y cuando a esa persona se le dé la gana, va a apretar el botón de enojo. Cuando a esa persona se le dé la gana, va a botar el botón de tristeza. Cuando a esa persona se le dé la gana, va a apretar el botón del miedo. Y tú vas a ser un ser humano manipulable, gobernado por la otra persona. Y vas a perder tu autonomía. Entonces, el día de hoy tú necesitas, y esta es la invitación, pues que tomes una decisión. O sigues responsabilizando a otros creyendo que te hacen enojar, o te empiezas a un poquito a respirar, a entenderte, a reflexionarte y empezar a decir, ¿por qué me molesta tanto que mi hijo se comporte así? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Dónde siento este enojo? Lo siento en mi pecho. ¿Cómo se siente esto? Respírate. Inhala por la nariz, exhala por la boca, experimenta esa emoción, confírmala para ti, valídala para ti, no te alejes de ella, no disimules que no estás sintiendo tristeza, porque sí, la estás sintiendo.
y vive esa tristeza por un momento conscientemente y busca comprender de dónde viene y cómo es que esa tristeza ha interiorizado y te ha acompañado durante todos estos años en tu vida. Cuando tú empieces a reconocer este estado emocional en ti, te vas a empezar a dar la oportunidad de identificar cómo es que aprendiste a vivirlo así. Y cuando te des cuenta, el darse cuenta de eso que tú estás experimentando, vas a sentir por primera vez o en varias ocasiones, si es que ya lo has hecho, la capacidad de elegir qué quieres hacer con esa emoción y con esa forma de vivir. Mientras no lo hagas, va a ser un poco dificultoso. Claro está que para eso están los profesionales como nosotros, los psicoterapeutas, los psicólogos, que te ayudamos a que tú puedas explorarte en este mundo de enojo, tristeza que puede estar viviendo ahí en ti, esas heridas de la infancia que pueden estar. Entonces ya está, ya estás viendo dos cosas que son muy comunes y que nos están generando conflictos en nuestra vida cotidiana. La primera, la interpretación, que nos quedamos en el imaginario, nos quedamos en la suposición y no nos damos el permiso de cotejar, de preguntar, de exponer un diálogo con nuestra pareja para decirle qué está pasando realmente. Y terminamos ahí con la mente de que, no, mi esposo piensa esto, piensa lo otro, pero no nos atrevemos un poquito a exponer eso que creemos. Y eso evitaría muchos conflictos. Y el segundo es dejar de vivir con esta creencia de que es el otro el que te hace sentir